Listo, muchachos. Entonces, como les iba comentando, vamos a ir a la última parte de lo que es TDD, ¿cierto? De lo que les expliqué de Unit Testing. Espero que hayan podido comprender bastante el tema y la importancia de hacer Unit Testing dentro de nuestros aplicativos. El día de hoy, en esta primera parte, vamos a ver lo que es el TDD, el Test Driving Development, y eso significa, perdón, desarrollo orientado por pruebas, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a crear una carpeta nueva. Este nombre le vamos a poner TDD semillero. Va a ser una pequeña función en la cual yo quiero que vean qué es el TDD, explicarles todo el tema a fondo. Vamos a abrir esto en una terminal y vamos a lanzar el comando npi init-y. Ahí ya nos creó. Listo. Vamos a abrir el comando code punto y nos traemos esta vista acá. Es correcto. Hasta aquí vamos a crear un index.js y vamos a crearle un test. No, vamos a ponerle factorial.test.js. Listo. Dejando claro que esto va a ser un test. Vamos a aumentar esto, que yo sé que aquí más de uno es un cieguito. Entonces, control L y listo, perfecto. Vamos a quitar esto que necesitamos y empezamos, ¿cierto? Bueno, muchachos, primero, ¿qué es el desarrollo orientado por pruebas? Como su nombre lo dice, es un desarrollo, es realizar el desarrollo, el código que estamos tirando, enfocado en realizar la prueba, ¿cierto? Nosotros primero vamos a enfocar nuestra mente, nuestros conocimientos y nuestras ideas en realizar la prueba. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Si yo no puedo realizar la prueba, o sea, yo no puedo realizar una prueba sin haber realizado la funcionalidad. No está mal pensar así, pero, en lo que nos va a ayudar el TDD, ¿cierto? Es que nosotros pensemos de antemano cuál va a ser la funcionalidad que va a tener nuestro programa y de acuerdo a esa prueba que estamos desarrollando, vamos tirando el código, ¿cierto? Por eso es tan importante. Básicamente no hay ninguna otra razón. Es supremamente importante porque, primero, pensamos primero en lo que realmente es la programación, que es prever, ¿cierto? Analizar y visualizar el problema primero, pensarlo enfocadamente y después ya ahí sí tirar el código. Por eso el TDD es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos hoy en día como desarrolladores y hoy quiero mostrarles el por qué con un simple ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer un factorial. Ustedes saben que es un factorial, ¿cierto? Es cuando nosotros tenemos este número 5i, ¿cierto? 5i, vamos a aumentarlo más, 5i, y ese 5i nosotros decimos que va a ser igual a 4, a 5 por 4 por 2 por 3, perdón, por 2 por uno, ¿cierto? Y si es el 6, pues le añadimos el 6 acá nada más. Por 6. Si es un 6 factorial. ¿Cierto? Eso es un factorial. ¿Listo? De antemano nosotros tenemos que conocer, ¿cierto? Que un factorial, ven que es que acabo de darme cuenta que no tengo una extensión que me gusta mucho. Better Comments. Aquí está. Me encanta esta extensión, muchachos. Llevo meses con esta distribución y no la había instalado. Para que vean. Better Color, no, esto no, install. Better
come esta. Es que esto es súper chévere y siempre lo recomiendo a mí. Entonces simplemente nosotros vamos a decir que es un factorial. Un factorial es simplemente n factorial es igual a todo número que multiplicado por n menos 1. Solamente factorial. ¿Cierto? Eso es un factorial. Básicamente. Entonces, antes de desarrollar el código, ¿cierto? Vamos a crear una constante que sea factorial. Y esto va a ser una función flecha que va a retornar por el momento null, simplemente. Y vamos a hacer un export default de no, aquí es module that exports. Y vamos a factorial, ¿cierto? Simplemente. Y aquí ya empieza lo bueno, muchachos. Lo que es el test. ¿Sí o qué? Lo que es el test y lo que vamos a realizar, ¿cierto? Primero que todo vamos a llamar a factorial. Lo vamos a requerir de el index. Lo vamos a requerir del index. Aquí se me fue una colombiana. Listo. Vamos a ver qué es que por aquí me están. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Simplemente vamos a hacer lo primero que aprendimos la clase pasada. Vamos a llamar a describe, ¿cierto? Vamos a decir que estamos valorando acá, describir lo que vamos a estar valorando. Aquí pasamos una función anónima y dentro de esta función anónima van a estar los tests que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el it. ¿Cierto? Entonces vamos a decir que should return should return 1 if the value is 0. ¿Qué estamos diciendo? Esto debe retornar 1 si el valor es 0. ¿Listo? Entonces vamos a poner la coma. Vamos a hacer el callback. La función anónima. Me gusta más llamarlo función anónima. ¿Cierto? Y aquí vamos a utilizar este expect factorial. ¿Cierto? Este factorial le vamos a pasar 0. Y vamos a decir que este factorial, este expect que tenemos, tiene que ser to be 1. Hasta aquí todo bien, ¿cierto que sí, muchachos? Simplemente vamos a decir que ese que vamos a esperar tiene que ser 0. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Perfecto. Entonces continuemos. Vamos a tirar el comando npx jest -watch. No instalado jest. Esto se quedó aquí en un ciclo infinito. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es instalar jest. npm-save y -save -dev, creo que así, si no estoy mal, jest. Y ahí nos va a instalar jest. Ahora sí, perfecto. Está instalando. Un momentico, muchachos. Listo. Clear. Y ahora sí vamos a tirar el comando que yo quería, npm jest watch. Watch all.
Entonces nos dice que falló, obviamente falló. Factorial.test debe que contener al menos y aquí ya nos falló. Factorial is not a function. Pa, pa, pa. Module.export. No tendrías que estructurar allá en el test también el export porque no está como default. No porque estoy utilizando module.export. Entonces estoy haciendo un require. Debería que estarme funcionando. Pero así como lo Pero estás exportando, no tener el default dos puntos factorial, pues espérate, yo lo hago de esta forma. Listo. Vale, ahora sí. Listo, nos dice que recibió un nulo. Y aquí, listo, perfecto. Ahí está. Eso era todo. Estaba exportando mal. Listo, entonces en este punto dice, nos recibe un null. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, aquí vamos a recibir algo que se llama number. ¿Correcto? Está bien. Entonces, si este number, ¿cierto? Number es exactamente igual a cero, ¿cierto? Él nos tiene que retornar un uno. Listo. Entonces vamos a correr y ahí ya nos pasó. ¿Vieron, muchachos? Ya nos pasó la prueba. ¿Por qué? Ahí como ustedes pueden ver, yo estoy pensando qué funcionalidad va a tener nuestro programa. Ahora vamos a crear la siguiente funcionalidad. La parte pues que es un poquito más difícil, ¿cierto? Y vamos a decir que should return sí, 5 factorial de 5 a 120 si no estoy mal, ¿cierto? ¿Alguien puede ir, por favor, sacándome eso en una... sí. ¿Me dijeron que sí? Listo. Sí, Listo, perfecto. Entonces aquí simplemente vamos a hacer la prueba. ¿Y qué nos tiene que decir la prueba? A ver, me equivoqué. Perdón, muchachos. Educar. Nos tiene que decir la prueba. Nos tiene que decir que expect, ¿cierto? Factorial de 5.2b. ¿Cuánto? 120. Sí, ok. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Simplemente vamos a guardar y nos está diciendo que no nos retorna eso, sino que no nos va a retornar nada, que es indefinido, ¿cierto? Entonces vamos a crear acá la funcionalidad de esto. ¿Sí o qué, muchachos? Entonces, ¿esto qué va a pasar acá? De hecho, me desagrada ver esto. Vamos a refactorizar esta parte de acá. Vamos a ponerle fin y vamos a hacer un return y vamos a hacer algo que pronto en sus cabecitas no lo van a entender, que se llama recursión. Recursión es cuando yo llamo una función, o sea, cuando yo llamo la misma función dentro de la función. ¿Cierto? Yo estoy aquí llamando a factorial, ¿cierto? Y va a decir que va a ser ese número multiplicado por ese mismo número menos 1. ¿Recuerdan? Este número multiplicado por ese número menos 1. ¿Por qué utilizo recursividad? Porque uno, me quiero ver guay, ¿cierto? Dos, así resolvemos el problema muchísimo más rápido porque les voy a explicar aquí al llamar a factorial, ¿cierto? Si nosotros vemos, va a pasar este mismo número,
¿cierto? Lo va a pasar menos uno, o sea, el 4, ¿cierto? Lo va a multiplicar por el número anterior y después va a pasar el 4 menos uno, que es el 3, ¿cierto? Y esto después se va a romper solito. O sea, no es que se rompa solito, sino que él, al momento en que llega a cero, él ya no va, no, pues él ya no va a retornar nada. ¿Sí? Entonces él simplemente va a decir, número es igual a uno, pues simplemente retorna un 1, ¿cierto? Vamos a ver si nos funciona lo esperado y nos dice que sí pasó. ¿Cierto? Como no me gusta que ustedes se queden con mi explicación tan sosa, ¿cierto? Tan naive, entonces puedo entrar a Mozilla, y es Firefox, y vamos a buscar qué es recursividad. ¿Sí o qué? Entonces, recursiva, recursión o recursiva es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Entonces vamos a buscar en programación, ¿cierto? ¿Qué es recursividad? ¿Qué es recursión? Y por aquí hay uno, MVP creo que fue uno de los que yo vi, pero creo que es este, que es el NetMentor, donde vi el tema de recursividad. Y les voy a compartir este link para que ustedes lo vean juiciosos después de la clase, pues después de este acompañamiento, y comprendan qué es recursividad y no se creen con mi definición tan sosa. Lo voy a compartir acá en el grupo. Listo. Entonces, no siendo más, ¿vieron? ¿Qué les pareció la explicación? Fue algo muy corto, ¿cierto? Les dije que eso iba a ser corto, donde les iba a explicar básicamente el, el, el TDD. ¿Qué pudieron observar? Yo creo que lo primero que pudieron observar es que yo primero escribí la prueba, ¿cierto? Antes de yo realizar la prueba, ¿cierto? Antes de escribir el código, yo primero realicé la prueba de este código, ¿cierto? Yo estaba esperando primero de que algo sucediera, ¿cierto? De que, mira, este es el valor esperado que tiene que ser en esta funcionalidad y esta funcionalidad ya de acuerdo a ese valor esperado que yo necesito, ¿cierto? Empiezo a realizar el código. Es mucho más lógico así y nos lleva a que nosotros, los programadores, pensemos antes de programar. Esto es una falencia muy grande que yo he encontrado en la mayoría de programadores hoy en día, que es simplemente se dedican a programar. Ay, esto me funciona y si esto me funciona aquí todo está muy bien y yo voy y ya no hago nada más. No, muchachos. De antemano ustedes tienen que pensar, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que realizar? ¿Cierto? Eso es la diferencia entre un programador y un ingeniero de software. Es una persona que antes de realizar y de tirar código va a pensar cuál es la problemática, qué problemática me resuelve, eh, qué solución me resuelve esa problemática, qué, qué tengo que hacer para llevar a cabo esa problemática, para darle solución a esa problemática y además, ¿cierto? Empieza a visualizar cómo tiene que quedar el código para que esté bien, ¿cierto? Entonces es una gran recomendación, ¿cierto? De que en ahora en adelante, ¿cierto? Cualquier tipo de funcionalidad vayan avanzando. Node.js hay diferentes librerías que se utilizan para hacer los mocks, para el tema de base de datos con diferentes bases de datos. Normalmente es con MongoDB, normalmente. Y eh, vayan experimentando el mundo de las pruebas y yo sé que van a entrar en un mundo donde van a poder entender y comprender mucho más el código que están haciendo. Bueno, estamos en el momento de preguntas, los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? Lucas, qué pena. Mira, yo Sí, lo que pasa es que yo llegué tarde, ¿cierto? Y no me queda muy claro qué es lo de TDD, pues a pesar de que ya lo acabamos de ver. Entonces, ¿me podrías explicar más o menos la definición, porfa? parce, TDD viene no, pues, es
¿cómo es que llamamos eso? Un acrónimo, ¿cierto? Que viene del Test Driven Development, que significa desarrollo orientado por pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros primero realizamos la prueba antes de tirar el código. Nosotros no vamos a tirar el código sin previamente haber realizado la prueba. Primero realizamos la prueba. Eso es TDD, básicamente, ¿cierto? TDD pasa por tres procesos, que el primero es escribir la prueba, lo que vieron, ¿cierto? La prueba, la primera prueba. Programar la funcionalidad, que fue esta primera funcionalidad, que si es 0, ¿cierto? Tiene que ser igual a 1. Y mejorar el código. Si ustedes vieron, yo lo que tenía previamente era esto, así, ¿cierto? Entonces yo primero tiré la prueba, esta prueba, llegué, tiré el código, vi que pasó la prueba, ¿cierto? Y ahora simplemente refactoricé ese código. Refactoricé ese código. Lucas, ¿Y qué qué pasó de pena. nuevo? Cuénteme. Entonces, espera para si entendí. O sea, en teoría con TDD, siempre la primera prueba que uno haga pues dentro del describe va a ser como lo que yo le voy a mandar a la función o al componente, pues hablando de React, y va a ser lo que yo le mando y lo que voy a esperar que me devuelve, pues pero así muy a secas. Y ya después las otras pruebas van a ser, pero ya con la funcionalidad implementada. Sí, es correcto. Es correcto. De hecho, es un ciclo infinito. Porque si usted vio, yo hice esto. Tiré código, sigo. Realicé la prueba, tiré el código, vi que la prueba pasara, refactoricé el código, ¿cierto? Y después de refactorizar el código, lo que hice fue, otra vez, realizar la siguiente prueba de lo que tiene que hacer mi funcionalidad, hacer el código, ¿cierto? Que fue simplemente esta recursividad que tenemos acá, la función recursiva. Y ya simplemente verifiqué de que haya pasado, porque pues aquí ya no hay nada más que refactorizar. Yo creo que aquí queda una función bastante bonita, ¿cierto? Entonces, siempre es ese ciclo. Escribir la prueba, programar la funcionalidad y mejorar el código. A eso lo llamamos Red, Green, Refactor, ¿vale? Red, Green, Refactor. ¿Por qué le llaman así? Porque Red es cuando la prueba no pasó, cuando estaba en rojo. Green es cuando la prueba pasó. Y Refactor fue cuando realicé el refactor. ¿Bien, muchachos? Ah, ya he entendido. Muchísimas gracias. Red, Green, Refactor. Para que les quede claro. Y también estuvimos viendo un poquito de recursividad, que es simplemente una función que se llama a sí misma, ¿cierto? Esto es un poquito avanzado y de hecho por eso les compartí un pequeño ejemplo donde utilizan, de hecho exactamente el mismo ejemplo que yo estoy utilizando acá, para que vean qué es recursividad, cómo utilizarla y por qué utilizarla, ¿cierto? Esto normalmente se utiliza en la programación funcional, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la programación funcional no hay ciclos, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ingeniárnoslas para hacer otra cosa, para simular esos ciclos. Pero bueno, eso es tema de otros asuntos, entonces el día de hoy no vamos a tocar eso, ¿cierto? Yo espero que hayan comprendido qué es el TDD, muchachos, espero que hayan comprendido qué es el unit testing y ahorita lo que vamos a hacer es cambiar completamente de tema, que es el tema que teníamos el día de hoy propuesto dentro del, dentro del orden que está ya predispuesto. ¿Y cuál es ese tema? Ese tema creo que cerré el que no que tenía que ser semillero. Este tema es el de React Memo
y use callback, ¿cierto? Yo quiero saber si alguien aquí alguna vez ha utilizado React Memo o use callback. ¿Alguien lo ha utilizado? Yo utilizaba el use callback. ¿Y para qué es el use callback, Juanca? ¿Para qué tú crees que es? El use callback es, por ejemplo, cuando tenemos una función, una declaración de una función tipo flecha dentro de un componente, pero como el componente cambia de estado muchas veces. Lo que sucede es que cuando el componente cambia de estado, esa misma declaración de esa función flecha se vuelve y se reasigna todas las veces que se redeclara el componente, pues que se actualiza el componente. Entonces el use callback lo que hace es que pone esa función dentro del hook del use callback y lo pone como si fuera una constante, la cual a menos de que cambie el valor que uno le pone pues como parámetro, como dependencia, como si fuera un use effect, él no la va a estar actualizando. Tengo entendido que ese es. Perfecto, correcto. Vale, me gusta, vamos por un buen camino, not bad. ¿Tú, Daniel, qué ibas a hablar? No, que yo usaba pero React Memo. Que yo usaba los dos. El React Memo creo que, si mal no recuerdo, sirve, por ejemplo, bueno, cuando uno le pone React Memo a un componente es para que él siempre memorice, pero son los properties que uno le pasa al componente, si mal no recuerdo. Sí, lo que hace React es que React, cuando usted cambia el estado de un componente, se renderiza en todo el árbol que empieza desde ese mismo componente, o sea, todos los componentes hijos. Entonces el React Memo usted lo puede utilizar para que un componente no se actualice o no se vuelva a renderizar, como lo hace el padre, si el estado, o si las propiedades que le entran al hijo no han cambiado. Entonces eso ahí lo que hay es como un trade-off, es que se llama, no sé cómo es que se dice en español, que usted lo que hace es que puede reducir el tiempo pues, de ejecución o la memoria gastada para renderizar el componente, pero usted también tiene que tener en cuenta en que cada vez que vaya a tratar de actualizar ese componente, a comparar cada una de las propiedades. Entonces, usted tiene muchas propiedades que comparar, puede que hasta le baje el rendimiento porque puede que el renderizado sea de menor tiempo que, que la misma comparación de esas propiedades. Que si no hiciera la comparación, si lo renderizara así directo. Bueno, Ajá, muchachos. exacto. Ahí el Bueno, otro es el muchachos. mismo. Creo que tienen ciertos conceptos claros. Daniel también está claro en cierta parte. Creo que en la gran mayoría, pero sí me gustaría mostrarles, obviamente ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Y vamos a ver el día de hoy para qué se utiliza, por qué se utiliza. Con un simple ejemplo. El ejemplo de los cronómetros. Siempre es el mismo ejemplo. Yo sé que están mamados del mismo ejemplo. De pronto algunos que ya han visto esto. Pero es necesario para que los demás comprendan que está hablando Lucas, que está hablando Daniel, que está hablando Juan Camilo. Entonces aquí ya hemos iniciado nuestro aplicativo en real mientras están hablando. Y vamos a llamar Firefox. No, Firefox. Vamos a llamar una ventana de acá. Debo pegar. ¿Cierto? Vamos a ver si soy capaz de lograr acomodar esto. Y así. ¿Listo? Entonces de esta manera, listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? ¿Cierto? Primero, la pequeña explicación del día de hoy, vamos a trabajar con tres componentes. Vamos a hacer dos componentes en realidad, ¿cierto? Que va a ser un encabezado y un componente hijo que simplemente va a tener el cronómetro, ¿cierto? Pues va a mostrar, renderizar el componente y desde la app nosotros simplemente lo que vamos a hacer
es pasarle la funcionalidad, ¿cierto? Voy a disminuir esto. Listo. Y vamos a empezar. Entonces, primero que todo, vamos a eliminar esto aquí. Vamos a dejar en blanco todo esto. No vamos a hacer una carpeta de componentes, vamos a hacerlo directamente. Vamos a crear una que se llame encabezado. Encabezado.js, ¿cierto? Y esto simplemente va a ser esta simple funcióncita, ¿cierto? Va a ser una simple función que va a tener un encabezado que nos va a decir en el otro mundo, va a tener un nombre, ¿cierto? Y este nombre va a ser contadores. Simplemente eso. ¿Cierto? Y vamos a tener uno más que va a ser el contador hijo. Contador hijo, ¿cierto? .js. Y este como el anterior va a tener simplemente un div, ¿cierto? Va a tener una etiqueta p que simplemente va a traer por medio de las props un texto, ¿cierto? El cual le vamos a pasar un texto, le vamos a pasar una cuenta y le vamos a pasar un sumar, digamos un sumar. Y este texto lo vamos a renderizar acá, ¿cierto? Vamos a crear un H2, ¿cierto? Que simplemente va a tener la cuenta. Las veces que se está activando ese contador y vamos a tener un botón. ¿Sí o qué? Y en ese botón simplemente vamos a ponerle que va a ser un más 1 y vamos a decirle que va a haber un onClick y ese onClick va a ser igual a sumar. ¿Sí o qué? Hasta aquí todo bien. Simplemente dos componentes que se van a encargarse de renderizar. Vamos a ir a app y en app vamos a llamar esos dos componentes. Vamos a llamar primero el encabezado. Lo vamos a llamar de acá. ¿Sí o qué? Ya aparece contadores ahí a la derecha. Y vamos a llamar componente contador hijo. Y si vemos, nos aparece el más 1 ahí. Y vamos a llamarlo otras 3 veces. ¿Sí o qué? No va a mostrar nada porque obviamente no le estamos pasando nada. Y le vamos a pasar algo creando simplemente 3 estados, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar al useState, ¿cierto? useState, vamos a llamarlo, pero no me lo llamo de React. Vale, voy a tocar llamarlo a mí. From React. Entonces aquí vamos a simplemente llamar varias veces el useState. Y vamos a tener un contador 1 y lo vamos a inicializar en 1. Y vamos a hacer lo mismo, pero para los demás contadores, ¿cierto? Entonces este va a ser el contador 2, este va a ser el contador 3, este va a ser el contador 2, este va a ser el contador 3, simplemente. Y vamos a crear 3 funciones. Estas 3 funciones va a ser aumentar 1, ¿sí o qué? Y
a este simplemente le vamos a pasar una función que va a setear el contador, ¿cierto? Y le va a pasar contador 1 más 1. Nada del otro mundo, muchachos. Algo que ya han visto previamente, simplemente es una función. Y vamos a simplemente replicar esta función 2 veces. Vamos a contador 2. Y aquí es contador 3. Hasta aquí todo claro, muchachos, ¿sí o qué? Espero que sí. No es nada del otro mundo. Sí, sí. Nosotros simplemente le vamos a pasar a estos componentes hijos, ¿cierto? Vamos a pasarle. Espera que es que no recuerdo. Texto, cuenta y suma. Entonces, en texto, ¿sí o qué? Le vamos a pasar lo que es pues como se llama este contador. Entonces simplemente le vamos a que este va a ser el contador. Ah, que torta yo. Contador, contador 1. Le vamos a pasar la cuenta, ¿cierto? Que va a ser el contador. Y le vamos a pasar además, yo paso esto acá. Vamos a pasar además el sumar, y este sumar va a ser simplemente la función aumentar 1. Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Déjenme, hago esto acá, copio esto. Sí o qué. Acá está aquí todo bien. Miren que ya ahora sí ya aparecen contadores. Y no vamos a hacer nada más del otro mundo. Este no suma, pero se están sumando a la vez porque les estoy pasando el mismo contador 1. Entonces aquí simplemente ya lo cambio, aquí cambio esto y aumentar 3, el contador 3, el contador 2, y esto sí ya está raro. Y guarde. Aumentar 3, aumentar 2, aumentar 1. Contador 1 y aquí me faltó, claro, también me faltó pasarle el contador 3. Que torta parce. Listo. Ahí ya está cada uno con su propio aumento. Hasta aquí todo bien el ejemplo, ¿cierto? Me gusta, yo sé que podría haberlo tenido listo desde antes, me gusta que ustedes vean desde el principio, porque acá ya no van a ver tantos cambios, ¿cierto? Pero sí me gusta que ustedes vean cómo se realiza para que ustedes cuando vayan a observar, vayan a ver el cambio drástico que va a haber. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Aquí vamos a abrir el Control Shift I, ¿cierto? De hecho, creo que simplemente va a llamar la consola. Y venga, yo les ubico esta consola acá. Listo. Y en encabezado, yo simplemente, ¿cierto? En encabezado, yo voy a poner un console log. ¿Qué va a poner? Que va a ser un render desde encabezado. Entonces, si yo hago así, él me va a hacer el render de este encabezado. Hasta aquí todo claro. Y en contador hijo, listo, yo voy a hacer que él también me dé una información del renderizado de ese componente con un console log. ¿Y cómo va a hacer eso? Vamos a utilizar los backticks. Lo veo por acá. Backticks, aquí están los backticks, ¿cierto? Y vamos a decirle que va a traer el texto y render.
Yo creía que tenías que cambiar entonces el nombre de los textos que están mandando porque todos tienen contador uno. Exacto. Eso era lo que iba a hacer en este preciso instante cuando vi que acá me mostró eso 3 veces. Listo. Entonces, si nosotros vemos y observamos, ¿cierto? Se nos está simplemente renderizando cada componente donde queremos. Hasta ahí todos estamos claros, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero que lo que quiero que empecemos a ver es por qué se utiliza React Memo, ¿cierto? Lo que pasa es que React Memo simplemente lo que hace es tomar un componente, ¿cierto? Y memorizarlo dentro de su memoria. Eso es lo único que él hace. Y si en algún momento hay un cambio dentro de ese componente, ¿cierto? Él va a renderizarlo de nuevo, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que si ustedes notan, ¿cierto? Yo elimino esto. Si yo cambio alguno de estas cosas, ven que se me está renderizando todo de nuevo. ¿Sí ven, muchachos? Si yo cambio alguno de estas, sin importar cuál, se me está renderizando, me está mostrando que está renderizando el encabezado y cada uno de sus respectivos contadores. Desde ahí, claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a implementar dentro del encabezado el React Memo. Entonces, vamos a tomar a React y vamos a llamar a Memo. Es simplemente una función que se le pasa otra función, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos muchachos? Ustedes van a decir, ¿cómo así que es una función que se le pasa una función? ¿Cierto? En este caso sería un componente que que le vamos a pasar como parámetro otro componente. A este tipo de funcionalidad que están observando, que es pasarle un componente a otro componente, se le llama add order component, ¿cierto? ¿Y qué es un higher order component o un componente de orden superior? Muchachos, no me quiero alargar mucho más en este tema, porque la verdad que es larguito lo de higher order component. Le voy a pasar la documentación para que lo lean, pero es simplemente un componente que nos retorna otro componente, ¿cierto? Eso es un higher order component. Es un componente que puede recibir otro componente, el cual nos va a retornar un nuevo componente. Eso es un high order component. Pero encontrarán toda la información y la explicación dentro de esta documentación que les acabo de compartir. ¿Listo? Volviendo sin más, vamos a recargar. La primera recarga es normal que nos aparezca el render porque, pues, hombre, es la primera vez y obviamente nos está renderizando. Pero miren ahora, miren que acá tenemos el render encabezado. Ahora miren, si yo hago esto, ven que ya no me está renderizando eso. Recuerdan que no lo estaba renderizando, que me estaba mostrando también y me estaba renderizando de nuevo contado. De hecho, vamos a hacer una copia de abajo. Vamos a simplemente esto. Y miren que aquí, en este punto, si yo recargo, aquí recargo la primera vez, pero si yo actualizo, miren que me está actualizando de nuevo todo el encabezado. Render encabezado, render encabezado, render encabezado. Sin importar que me está renderizando el encabezado. Pero gracias a React Memo, él guarda este componente dentro de su memoria, ¿cierto? Y cada vez que yo vaya a realizar un cambio dentro de mi componente, miren que él ya no me está haciendo eso. Y ustedes van a decir, ¿por qué esto está sucediendo? Pasa de que él al momento de recibir cualquier tipo de actualización en el árbol, ¿cierto? Este es nuestro arbolito encabezado, y este es el componente padre, ¿cierto?
Al momento en que él recibe una actualización, ¿cierto? Él está volviéndonos a leer toda esta función, todo este functional component. Lo está leyendo de nuevo. Pero al momento en que nosotros guardamos con React Memo, él ya simplemente dice, ah, bueno, esto ya lo tengo guardadito, ¿cierto? Y ya simplemente lo que yo voy a hacer es no renderizar esto de nuevo. Ya simplemente me va a renderizar lo que él cree que es necesario por eficiencia, ¿cierto? Hasta aquí quedó claro React Memo, muchachos. Si no, Lucas, ¿y en alguna qué duda. yo tengo una pregunta. ¿En qué momento volvería, o sea, haría caso omiso de ese memo y volvería a renderizar el encabezado? Cuando haya algún cambio en el encabezado. Correcto. Cuando en este caso el encabezado no tiene prop, ¿cierto? Pero supongamos que tiene contador, ¿cierto? Vamos a pasarle una variable que se llame contador. Y en ese contador le vamos a pasar simplemente el contador 1. ¿Sí o qué? Y aquí vamos a recibir a contador, ¿cierto? Listo. Vamos a cargar. Ahí nos recibe el 1, que nos tiene que recibir. Y mire, pero cuando yo realizo un cambio en este, ¿vieron, muchachos? Cuando yo realizo un cambio en el contador 1, mire que él sí me está actualizando el encabezado. Pero mire, observe. Yo realizo un cambio en este, no hace nada. Pero si yo realizo un cambio en el contador 1, que es el que está aceptando acá, que le estamos pasando acá, el contador 1, él ahí sí me está renderizando de nuevo el encabezado. Esa React Memo nos va a guardar ese componente hasta que él vaya a decir, bueno, hay una nueva actualización. ¿Y cómo se pueden pasar esas actualizaciones, Luis Felipe? Simplemente es por los props. Si él detecta que hay algún cambio dentro de sus props o dentro de un use effect que nosotros tengamos dentro de nuestro componente o alguna cosa, ¿cierto? Él va a cambiarlo, él va a renderizarlo de nuevo y tiene que hacerlo porque es que esto ya no es un 3, esto va a ser un 4. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Ok, Lucas, muchas gracias. Sí, sí. ¿Quedó Comprendí. claro o no quedó claro? ¿Sí quedó bien? ¿No quedó bien? Bien, bien. Bien, bien. Continuando. Ya aquí ya no vamos a utilizar esto. Pero sí vamos a ir al siguiente. Al contador. Al contadorío. Pero usted me dice, no me Lucas, pero entonces usted cómo va a evitar de que se renderice. Está recibiendo actualizaciones desde acá. Y ya no pasa nada. Ahí ya no está renderizando el encabezado. Usted nos va a decir, pero hombre, ¿usted cómo va a evitar que estos, ¿cierto? Se nos vuelvan a renderizar? Muchachos, pues simple. Ustedes van a decir, bueno, yo voy a implementar React Memo dentro de eso. Miremos si sirve de algo implementar React Memo. React.memo. Vamos a actualizar, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero muchachos, si ustedes se fijan, con cualquiera de todos estos tres está sucediendo eso. ¿Alguien me puede decir el por qué que no sea Daniel ni Juanca de por qué está pasando esto? Por lo ¿Quién que dice? decías ahorita que es en el padre, el componente mayor. Correcto. ¿Por qué? Porque en el componente padre, ¿cierto? Yo le estoy mandando constantemente actualizaciones. Y aparte de eso, yo estoy pasándole una función al componente hijo, ¿cierto? El cual me va a estar realizando el cambio desde, evidentemente, desde el componente hijo. Pero ¿qué pasa, muchachos? Sin irnos muy más allá, lo que pasa es que esta función le pertenece es a este componente. De aquí está claro, ¿cierto?
Y nosotros lo que estamos haciendo acá es pasarle la referencia de esta función al componente. Pues el siguiente componente. Nosotros lo que podemos aquí hacer es utilizar useCallback. Y ustedes me van a decir, ¿qué es useCallback? Es algo parecido a React Memo, ¿cierto? Pero en este caso lo vamos a estar en conjunto, va a ser en conjunto de contador, pues de React Memo, porque si quito uno o utilizo el otro no nos va a funcionar. Si quito uno o el otro no nos va a funcionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer para qué es useCallback? Guarda, en vez de un componente, va a guardar esa función en la memoria. Y ya cuando él vaya a recorrer de nuevo el componente, cuando sienta alguna actualización, él ya no va a volver a crear esta memoria, a volver a crear esta función. Vamos a hacerlo simplemente con aumentar 1. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa con este contador. ¿Listo? Entonces simplemente vamos acá a llamar use. Bueno, pero aquí no tengo use callback. Lo tengo acá. Por acá. Y aquí vamos a utilizar useCallback. Bueno, useCallback nos recibe dos cosas. Como primer parámetro nos recibe una función. Y como segundo parámetro, las dependencias de esa función. ¿Qué son las dependencias? Son las variables que se están utilizando dentro de esa función, dentro del scope de esa función. Ya vamos a ver. Entonces, primero, vamos a pasarle una función. Hasta aquí ya le pasamos la función. Y como segundo, le vamos a pasar en un array las dependencias que tiene esa función. ¿Esto para qué es? Esto nos quiere decir que esta función, ¿cierto? Solo se va a crear, solo y únicamente se va a crear cuando el contador 1 cambie. ¿A qué me refiero? Guardemos, actualizamos. Si yo guardo, si ustedes ven, yo aquí ya solo estoy recibiendo la actualización del render 2 y el render 3, que son ambas funciones y ambos componentes, ¿cierto? Que no se está implementando el useCallback. ¿Esto por qué está sucediendo, muchachos? Porque en cada momento en que yo estoy tocando, ejemplo, ¿cierto? Él me está volviendo a crear no solo la función de no solo la función de él, sino que también está haciéndolo la función del otro componente que está al lado. ¿Por qué? Porque aún así él está volviendo a pasar a renderizar todo esto, a leer función por función, variable por variable, para renderizarnos nuestro componente. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es que utilizar useCallback en los demás componentes. Pues tengo una pregunta. Sí. Tú metiste la variable, pues en este caso que es solo una, en un array. Así sea solo una variable, debe ir almacenado en un array. El segundo parámetro de ese useCallback es un arreglo, pues es decir, el segundo parámetro del useCallback es un arreglo. Así Un arreglo de dependencia. Así sea solo una dependencia, es un arreglo. No, esto es un arreglo, porque es que tú puedes obtener, tú no solamente no puedes tener acá contador 1, sino que de pronto dentro de tu funcionalidad tú tienes otras variables, ¿cierto? Y si esas variables cambian, pues tú vas a querer anotarla acá. Entonces tú puedes poner si no hay varias múltiples variables. Si no hay varias variables, él de hecho
si nosotros ponemos esto acá sin una variable, te va a salir un error. Y te va a decir, mira, tú no estás utilizando en el use callback, no estás llamando no estás poniéndole como un argumento dentro de las dependencias. ¿Por qué? Porque es que tú aquí, aún así yo realice esto, mira que él me va a actualizar. Él me va a actualizar simplemente las que sí van a estar, pero me sigue actualizando el 1 y el 3. ¿Sí ves? Me sigue actualizando el 1, 2 y el 3, que es el que estoy tocando, pero el 1 se sigue actualizando desde todo lado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo, oiga, hombre, es que yo solo quiero que esta función, ¿cierto?, se vuelva a crear en el momento en que esta dependencia se esté pasando. ¿Y cuál es esa dependencia? Las dependencias son las variables que tú tengas dentro de tu función. Sí, en caso de que la dependencia cambie, ahí sí se renderiza, si no, pues simplemente que sí. Es exacto, es exacto. Y también, y también, y también que, bueno, de hecho, por aquí, ¿qué más les puedo mostrar? No, de hecho, creo que eso es todo. Les iba a decir algo, pero no. Prefiero no comentárselos ahorita, se los comento en un futuro. Entonces, queda claro que con eso, al momento, él no va a volver a crear la función a menos de que el valor que tenga dentro de la dependencia cambie. Algo que tienen que tener claro, muchachos, es que el use callback, pues en este caso lo utilizo de forma didáctica, ¿cierto? Para que ustedes lo vean, y el use memo también. Pero ustedes tienen que tener cuidado con ambas funcionalidades porque esto, como les digo, tiene un alto consumo, ¿cierto? También nos mejora el performance, pero también tiene un alto consumo de memoria, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta en algo. Si ustedes van a utilizar use callback es porque aquí tienen una lógica muy, pero muy perrona, o sea, muy difícil. Es una lógica que usted está haciendo un montón de cosas, que está sumando, que está recorriendo un montón de cosas, una función muy compleja, ¿cierto? Y que está utilizando como dependencias de estado, bla, 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 y simplemente, y simplemente necesitan pues para que no se vuelva a crear esa función a cada momento, ¿cierto? Porque si ustedes ven acá, esta función solo se está activando en el momento en que yo estoy tocando el estado adecuado, ¿cierto? Que es aquella dependencia. ¿Sí ven? Solo me está activando el render una vez. Y solo es el de ese contador en específico. Hasta aquí, claro, muchachos. Preguntas, escucho.